Hola y bienvenidos al único y primer podcast de contratación estatal en Colombia. Como siempre, muchas gracias a todos mis seguidores y suscriptores en las diferentes redes. El día de hoy vamos a trabajar un tema muy polémico en contratación estatal, el cual es el tema de lo subsanable e insubsanable, de los factores de ponderación en los diferentes procesos de convocatoria pública. Así que iniciemos. En el episodio anterior analizamos todo lo referente al contrato de prestación de servicios y dimos por finalizado el módulo cuarto, el cual trata todo el tema de la contratación directa. En el episodio de hoy vamos a trabajar el módulo 5, el cual se va a surtir en este solo episodio. Y este módulo es concerniente a la evaluación de las propuestas, a los factores de ponderación y lo subsanable e insubsanable en los procesos de convocatoria pública. Este tema ya lo habíamos trabajado en cada uno de los procesos de convocatoria pública que ya habíamos analizado. Sin embargo, me parece pertinente y relevante dedicar un solo episodio para hacer una síntesis de este tema que es tan neurálgico en los procesos de convocatoria pública. Así que entremos en materia. El análisis de lo subsanable o lo insubsanable en los procesos de convocatoria pública está contenido, lo han tratado la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 del 2007 y ahora la Ley 1882 del 2018. Y este episodio va a estar dividido en tres análisis de tres diferentes procesos de convocatoria pública, es decir, tres grandes grupos. En el primer grupo voy a analizar la licitación pública y la selección abreviada de menor cuantía. El segundo grupo es la subasta inversa y la selección de mínima cuantía. Y el tercer grupo es el concurso de méritos. De tal suerte que la Ley 80 de 1993, en su artículo 25, numeral 15, el inciso segundo, el cual ya fue derogado, este inciso segundo era el que nos hablaba sobre la ponderación o la evaluación que se debía de hacer de las ofertas. Y nos decía lo siguiente: la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente no necesarios para la comparación de propuestas no servirá de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. Luego, la Ley 1150 del 2007, en su artículo 5, parágrafo primero, nos decía prácticamente lo mismo, recogió lo mismo de esta norma que acabamos de leer y adicionó lo siguiente: en consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje, ya trajo un tema nuevo, asignación de puntaje, deberán ser solicitados por las entidades estatales y deberán ser entregados por los proponentes hasta la adjudicación. Decía ese parágrafo del artículo 5 de la Ley 1150 del 2007. Y ya hoy la Ley 1882 del 2018, en su artículo 5, modificó este parágrafo 1 y quedó en una síntesis de la siguiente manera: la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente no necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje deberán ser solicitados por las entidades estatales y deberán ser entregados por los proponentes. Hasta ahí vamos con Ley 80, vamos con Ley 1150, pero acá entra la modificación.
hasta el término de traslado del informe de evaluación que corresponda a cada modalidad de selección, salvo lo dispuesto para el proceso de mínima cuantía y para el proceso de selección a través del sistema de subasta. Serán rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no suministren la información y la documentación solicitada por la entidad estatal hasta el plazo anteriormente señalado. Es decir, este artículo 5 de la Ley 1882 del 2018 recogió lo dicho por la Ley 80, lo dicho por la Ley 1150, pero modificó el término, porque antes el término para subsanar cualquier requisito era hasta la adjudicación. Actualmente es hasta el término de traslado del informe de evaluación, es decir, hasta el término que indique la entidad. Y de no subsanarse en ese término, la propuesta podrá ser rechazada. Entonces, vamos a entrar a las tres grandes conclusiones de este episodio y a los tres grandes grupos que dividí para efectos prácticos, para un mejor entendimiento del tema de lo subsanable y lo insubsanable. Vamos a entrar entonces a analizar la licitación pública y la selección abreviada de menor cuantía. Este primer grupo decidí trabajarlo de esa manera. ¿Por qué? Porque son dos procesos muy similares. Si bien la licitación pública es mucho más larga y tiene audiencias, en fin, como ya lo vimos en otros episodios del podcast, tienen la misma manera de evaluar. Y la primera conclusión que hay que tener en cuenta frente a estos dos procesos, selección abreviada de menor cuantía y licitación pública, es, primero, que hay un informe de evaluación. Segundo, que existen unos factores de ponderación en ambos procesos. En estos factores de ponderación recomiendo máximo en su estructuración 3 o 4 factores de ponderación, porque uno ve procesos que tienen hasta 8 factores para evaluar, lo cual lo hace muy dispendioso. Obviamente depende del proceso, pero estoy hablando de procesos generales o cotidianos, no enredarnos con muchos ítems para evaluar. Estos 3 o 4 factores que recomiendo los determina la parte técnica, es quien dice qué se va a evaluar y qué no. Y siempre hay que tener por ley dos factores obligatorios para que sean evaluados, los cuales son el apoyo a la industria nacional, que nos lo exige la Ley 816 de 2003, tanto en la licitación pública como en la selección abreviada de menor cuantía. Y en la licitación pública se da un puntaje adicional, y es para proponentes con trabajadores con discapacidad. Y esto lo trajo el artículo primero del decreto 392 del 2018. Entonces, para la selección abreviada y la licitación hay un factor obligatorio que es apoyo a la industria nacional. Pero para la licitación pública, adicional a ese factor obligatorio de apoyo a la industria nacional, ingresa este nuevo factor, que lo trajo el decreto 392 del 2018. Tercera conclusión es que lo único subsanable es lo que no otorga puntaje, y lo que otorga puntaje es insubsanable. Y la quinta conclusión es que se adjudica al que obtenga mayor puntaje en el informe de evaluación. Esas son las 4 grandes conclusiones para la selección abreviada de menor cuantía y la licitación pública. Vamos entonces con el segundo grupo, el cual es la evaluación en la subasta inversa y la selección de mínima cuantía. Para estos dos procesos creo que hay 5 conclusiones para la manera de evaluar. Y la primera es que hay un informe de evaluación en la selección de mínima cuantía y un informe de habilitación para la subasta inversa. Segundo, no existen factores de ponderación. Acá no hay factores de ponderación como en la selección abreviada de menor cuantía y en la licitación pública, que es
que se escogen una serie de factores para darle un determinado puntaje. 100 puntos a tal cosa, 50 puntos a tal cosa. Acá no, ni en la selección de mínima cuantía ni en la subasta inversa. Por eso los agrupé, porque son muy similares. Pero en la mínima cuantía hay un informe de evaluación que, si bien no se evalúa, son más bien requisitos habilitantes, así lo llamó la norma. Y en la subasta inversa no hay, si no se llama informe de evaluación, ahí se llama informe de habilitación. Pero en ambos procesos es cumple o no cumple. Es decir, usted solicita, la entidad solicita una serie de documentos y requisitos que son habilitantes y se dice si sí cumple o no se cumple. Pero en estos dos procesos no hay puntaje, no hay factores de ponderación. La tercera conclusión es no se otorga puntaje. La cuarta conclusión es todo es subsanable, excepto lo que tenga que ver con aspectos técnicos. Esto es insubsanable. Y la quinta conclusión es que se adjudique al que oferte el menor valor en ambos procesos. Por eso los grandes grupos, en el primero, licitación pública y selección abreviada de menor cuantía, se adjudica al que obtenga el mayor puntaje. En el segundo grupo, subasta inversa y selección de mínima cuantía, se adjudica al que oferte el menor valor. Y el tercer grupo es el grupo del concurso de méritos. ¿Por qué? Porque este grupo es de un solo proceso, que se llama concurso de méritos, pero tiene unas características diferentes a los dos anteriores grupos. Así que vamos con el concurso de méritos. En este grupo son 5 las grandes conclusiones. La primera, que hay un informe de evaluación. La segunda, existen factores de ponderación. Los obligatorios son el de apoyo a la industria nacional, Ley 816 de 2003, y acá también entra el otro factor obligatorio de la licitación pública, el puntaje adicional para proponentes con trabajadores con discapacidad, que lo trajo el artículo primero del decreto 392 del 2018. Entonces son los dos mismos factores obligatorios de ley de la licitación pública. La tercera conclusión es que lo único subsanable es lo que no otorga puntaje, y lo que otorga puntaje es insubsanable. La cuarta conclusión es que se adjudica al que obtenga mayor puntaje en el informe de evaluación. Pero aquí viene la gran diferencia, porque podrán decir, ¿y por qué no lo colocó en el primer grupo, con la licitación y la selección abreviada de menor cuantía? Porque en el concurso de méritos no se califica el valor, lo que predomina es la experiencia. Es decir, lo que se califica es la experiencia. Acá la experiencia es objeto de puntaje. Si una entidad estatal saca un proceso de concurso de méritos para hacer unos diseños de factibilidad, de prefactibilidad por 1.000 millones de pesos, esos 1.000 millones de pesos no se califican, porque los proponentes generalmente van a pasar en su propuesta el valor de 1.000 millones. ¿Qué es lo que se califica? La experiencia. Ahí es donde entran los factores de ponderación. ¿Qué experiencia voy a calificar? ¿Qué títulos voy a calificar? Eso es lo importante en un concurso de méritos. Y aquí es lo mismo, es un informe de evaluación, y lo que se puede subsanar es lo que no otorga puntaje, y lo insubsanable es lo que otorga puntaje. En la contratación directa, obviamente no lo encuadré en ninguno de estos tres grupos. ¿Por qué? Porque en la contratación directa no hay informe de evaluación, no hay factores de ponderación. ¿Por qué? Porque se contrata de manera directa. Acá no entra ninguno de esos factores. Para entender mejor este tema, les recomiendo, los invito a la lectura de la sentencia 25804 de 2014 del Consejo de Estado, cuyo magistrado o consejero ponente es el doctor Enrique Gil Botero. Los invito a que se lean esa sentencia, porque acá van a entender perfectamente este tema.
y voy a leer dos apartes de la sentencia. El primero es: durante años estas tres disposiciones apoyaron en la administración la toma de las decisiones de cada evaluación de ofertas en cada proceso de selección. No obstante, frente a la ambigüedad parcial que pese a todo subsistió, pues algunas entidades aún calificaron ciertos requisitos insustanciales como necesarios para la comparación de las ofertas, por tanto, rechazaron propuestas porque, por ejemplo, no estaban ordenados los documentos o no estaban numeradas las hojas, como lo exigía el pliego de condiciones. La Ley 1150 de 2007, 14 años después, es decir, luego de la Ley 80 de 1993, reasumió el tema para aclararlo más, darle el orden definitivo y también algo de previsibilidad. En todo caso, con la intención de conservar y profundizar la solución antiformalista que introdujo la Ley 80, es decir, para asegurar más y mejor la solución sustancialista a los problemas de incompletitud de las ofertas. Y segundo, lo que nos trae esta sentencia: en adelante, las entidades y los oferentes aplican directamente la regla que contempla el artículo 5, parágrafo de la Ley 1150 del 2007. Esto ya no es así, como ya lo expliqué, porque fue modificado por el artículo 5 de la Ley 1882 del 2018. De manera que lo subsanable o insubsanable se define a partir de una pregunta que se le formula a cada requisito omitido cumplido imperfectamente. El defecto asigna puntaje al oferente. Si lo hace, no es subsanable. Si no lo hace, es subsanable. Esta es la gran síntesis de la sentencia. Si da puntaje, es insubsanable. Si no da puntaje, es subsanable. Invito a la lectura de esta sentencia porque es muy clara. Pero ya obviamente, como la sentencia es del 2014, hay que tener en cuenta el artículo 5 de la Ley 1882 del 2018, solo por el tema de los términos, porque la sentencia ratificaba lo que decía la Ley 1150 del 2007, que se podía subsanar hasta la adjudicación. Ya no, se puede subsanar hasta el traslado del informe de evaluación, excepto la subasta inversa. De todas maneras, hay que tener cuidado con el tema de otorga puntaje, no otorga puntaje, porque esto no es absoluto. ¿En qué sentido? Hay unos requisitos técnicos que, así no otorguen puntaje, podrían ser causal de rechazo de la oferta. Me explico: si en una subasta inversa se piden 10 computadores y el proponente ofertó 5 computadores, eso no da puntaje, pero es insubsanable. ¿Por qué? Porque es indispensable para la comparación de las propuestas. ¿Y cuál es el fundamento jurídico para este tema? El artículo 5 de la Ley 1882 del 2018. Factores. Ojo lo que dice la norma: la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente no necesarios para la comparación de las propuestas. Entonces, hay algunos temas que, así no otorguen puntaje, se pueden convertir en insubsanables. Ejemplos: el que acabo de mencionar, requisitos técnicos tanto en la subasta inversa como en la selección de mínima cuantía. La póliza de seriedad. El no presentar la póliza de seriedad junto con la oferta es causal de rechazo y es insubsanable. ¿Y es en virtud de qué? Del parágrafo 3 de la Ley 1882 del 2018, de su artículo 5. Es decir, la conclusión es clara. Hay unos factores que son subsanables, otros que son insubsanables. Otorga puntaje es insubsanable y no otorga puntaje es subsanable. Pero tener claro que no es absoluto. Hay factores técnicos que, así no otorguen puntaje, son insubsanables. Otro ejemplo: se solicitaron unos computadores
con 8 GB de RAM y el proponente ofertó 4 GB de RAM. Eso es insubsanable. ¿Por qué? Porque es un factor técnico indispensable para la comparación de las ofertas. Eso es lo que yo quiero que quede claro en este episodio. ¿Qué es ponderable? ¿Qué no es ponderable? ¿Qué es subsanable? ¿Qué no es subsanable? Y tener en cuenta esos 3 grandes grupos. Que hay unos procesos, licitación pública y selección abreviada de menor cuantía, que son muy similares, se evalúan prácticamente igual, que hay otro proceso u otros procesos que son selección de mínima cuantía y subasta inversa, que se le adjudica al menor valor en estos procesos, que son los requisitos habilitantes de cumple y no cumple, y que hay un tercer grupo que es el concurso de méritos, que si bien hay un informe de evaluación y unos factores ponderables, no se evalúa el precio, se evalúa es la experiencia. Considero que con estos elementos es válido que ya se esté en capacidad de saber qué es insubsanable y qué no, y qué es ponderable y qué no. Claro está que esto tiene mucho más de fondo, los grandes problemas que se presentan en los informes de evaluación generalmente radican en este tema, en si se podía subsanar o no se podía subsanar. Por ello invito a la lectura de la sentencia y esos son como los elementos generales frente a este tema de lo subsanable e insubsanable. Como siempre, les agradezco mucho el verme y el escucharme. Y el próximo episodio ya vamos a comenzar el módulo 6, el cual es el contrato estatal. Este tema sí espero analizarlo en varios episodios. Mil gracias.